Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 67 de la teleclínica Ecopediatría, que la denominamos Crecimiento Talla Baja. Este es un programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. En el día de hoy vamos a analizar y discutir un tema que nos guíe a considerar aspectos importantes sobre el desarrollo y crecimiento infantil. Se trata del sensible tema relacionado con la discapacidad cognitiva en niños. A manera de preámbulo, he de señalar que en razón a la exclusión e invisibilidad que son sometidos estos niños, no se disponen de datos fiables sobre el número de niños y niñas con discapacidad en el mundo. Pero he leído un trabajo de UNICEF en el año 2021 en donde señalan que en el mundo el número de niños y niñas discapacitados eran cerca de 240 millones. Pero lo más importante es que estos niños presentan grandes desventajas con los no discapacitados en la mayoría de las medidas relacionadas con el bienestar infantil. Pues bien, en esta teleclínica se procurará analizar algunos de los múltiples desafíos que se superponen en estos niños y cómo fomentar las potencialidades de desarrollo que también se encuentran presentes en ellos. Y para analizar y discutir el tema señalado, hemos invitado a distinguidos profesionales expertos en el tema, quienes igualmente estarán muy atentos y dispuestos a responder las preguntas de aquellos que se conectan a través del canal de YouTube de SOS Telemedicina. Se trata entonces de la licenciada Milena Ariza, licenciada en Educación, formadora certificada del enfoque de cuidados de desarrollo infantil de UNICEF, miembro del equipo de trabajo de la organización Esperanza Venezuela. Licenciada Viviana Daza, licenciada en Psicología, formadora certificada del enfoque de cuidados del desarrollo infantil de UNICEF, miembro del equipo de trabajo de la organización Esperanza Venezuela y quien además será la encargada de la didáctica final de esta sesión. La doctora Darla Ramírez, pediatra, especialista en adolescentes, quien en su quehacer profesional ha trabajado con estos niños. La doctora Rosani García, médico pediatra, especialista en neurología infantil del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Caracas y de la organización INVEDI. Y al doctor Johnny Marante, asiduo y además comprometido en la organización de estas teleclínicas, médico pediatra, especialista en nutriología infantil, profesor del programa de especialización en pediatría y puericultura de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital Elías Toro. Como siempre, queremos recordar que esta transmisión se está grabando, de manera que a más tardar en 3 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Deseamos igualmente invitar a los asistentes virtuales a realizar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS Telemedicina. Muy bien, dicho esto, y para ponernos en contexto, a mí me gustaría hacerle una preguntita a la doctora Rosani García, lo cual no quiere decir que posteriormente ustedes no pueden opinar sobre lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos definir la discapacidad cognitiva en niños, Rosani? Bueno, muy buenos días. Gracias, doctor, por la invitación. La discapacidad cognitiva es un trastorno del neurodesarrollo que tiene un inicio antes de los 18 años. Está caracterizada por una serie de limitaciones, principalmente en la conducta adaptativa, a nivel de lo que es las habilidades prácticas, sociales, conceptuales, que son necesarias para el buen funcionamiento del niño en la vida diaria. Asimismo, las deficiencias en el funcionamiento intelectual,
Vemos que estos niños tienen limitaciones a nivel de lo que es el razonamiento, el pensamiento, la solución de problemas, la abstracción, el aprender con facilidad y aprender con el aprendizaje. Anteriormente, la discapacidad cognitiva se llamaba retraso mental. Este término fue como abolido debido a que este término no habla de ese enfoque que cuando se realiza un enfoque individualizado podemos mejorar el funcionamiento del individuo. En el DSM-5 también se determina como trastorno del aprendizaje cognitivo. Muy bien, muchas gracias. Muy completa, pero me imagino que alguien quizás pudiera tener alguna opinión al respecto o están de acuerdo. ¿Qué me dicen los expertos invitados? Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Sí, ¿verdad? Abarca toda esta. Viviana, ¿tienes alguna definición complementaria o adicional a esto? No, por aquí estamos totalmente de acuerdo. Efectivamente, la discapacidad cognitiva incluye no solo como una disminución en el cociente intelectual, la capacidad para aprender, sino en todas esas habilidades adaptativas o en relación con el medio que limitan o que crean estas barreras para el desarrollo de las personas. Como esta es una sesión que está dirigida a médicos generales, a personal de salud e incluso a padres y representantes de niños que puedan tener algún problema de este tipo, ¿habrá algunas evidencias previas que produce angustia, preocupación a los padres respecto a la posibilidad de que su hijo pueda tener algún problema de este tipo? Sí, o sea, a través de en la observación en las casas, en las habilidades, o sea, como quizás observar que el niño no adquiere ciertas habilidades que son esperadas para esa edad, no comienza a hablar a la edad esperada, el control de los esfínteres incluso no se logra para la etapa evolutiva que corresponde, los niños no, todavía hay retrasos en general en todo el desarrollo, psicomotor, en el lenguaje, a nivel cognitivo, o sea, como la capacidad para aprender. Esos son como los primeros indicios, cuando observamos que un niño a cierta edad no ha cumplido con alguna de las características que se espera que deberían haber cumplido para ese momento. Muy bien, Rosani. Viviana dijo dos veces que había alteraciones para su edad. Sí. Ahora bien, la pregunta sería, ¿hay algún, digamos, test, norma, regla, etcétera, que pueda los pediatras inducir o ver, apreciar si existe algún problema? Sí, bueno, hay que resaltar la importancia de la detención precoz de los trastornos del neurodesarrollo, principalmente de la entidad que estamos hablando de la discapacidad cognitiva. Recordemos que los primeros años de vida de los niños es fundamental. Es por eso que hay que estar muy alertas o identificar esos signos de alarma que aparecen en los primeros años de vida. Es importante que los padres, el pediatra, el personal de salud esté muy atento a estos signos de alarma. Cuando observamos que el niño tiene un retardo en la adquisición de las destrezas en el área motora, lo que es en el desarrollo del lenguaje, esa deficiencia para usar las palabras, para formar frases, hablar con frases largas, dificultades para la socialización, para lo que es comprender instrucciones o acatar órdenes. ¿Qué sucede? Que a veces los padres tienen estas dudas, pero tienen mucho temor y no acuden de forma temprana a los especialistas de trastornos del neurodesarrollo debido a que tienen mucho miedo de que pueda ser diagnosticado con alguna condición. ¿Y qué sucede? Que a veces pasa que los niños llegan a la escuela y vemos y observamos esas deficiencias para lo que es la socialización y usualmente presentan alteraciones en el comportamiento. Entonces son niños que usualmente son disruptivos, presentan conflictos, estas crisis emocionales de forma muy exagerada, pueden tener autoagresiones, agredir a los compañeros y a las maestras. Entonces es allí cuando son llamados, acuden a los especialistas
y nosotros tenemos que hacer una buena evaluación individualizada porque cada paciente, cada niño es único, tiene su propia historia, sus antecedentes prenatales y obstétricos que son de gran importancia, asimismo como lo es los antecedentes familiares, ese nivel, esos antecedentes socioeconómicos, ¿sí? Entonces es importante que estos niños, que los padres reconozcan estos signos de alarma para que puedan acudir de forma temprana a los especialistas. Una vez que nosotros vemos estos pacientes con algún retraso en el desarrollo psicomotor, podemos dar indicación de apoyo a nivel terapéutico. Las pruebas de inteligencia deben aplicarse después de los 6 años, ¿ok? Pero sin embargo, ya cuando vemos niños que tienen un retardo en el desarrollo, podemos presumir que hay una discapacidad cognitiva y posteriormente, a partir de los 6 años, hacemos las pruebas de inteligencia, que estas son pruebas a nivel de psicología, para poder medir ese coeficiente intelectual y así reconocer este diagnóstico de discapacidad cognitiva. En niños menores de 6 años, nosotros planteamos que hay un retraso global del desarrollo, ¿ok? Y luego de los 6 años, planteamos que el niño tiene una discapacidad cognitiva o intelectual. Muy bien, probablemente Rosani se está dirigiendo en sus recomendaciones a los padres, básicamente, y probablemente a los maestros, que son los que habitualmente Sí. en el contacto diario con el niño aprecian esta serie de problemas que pueden haber, particularmente porque están en comparación con otros niños. Entonces hay algunos niños que no siguen esa evolución. Sí. ¿Qué podría ser? ¿Cómo podríamos hacer el pediatra en sí para apreciar igualmente en la consulta y ver de qué manera él le explica a los padres qué es lo que debe hacer? ¿Cuál sería la vía para canalizar este tipo de niños? Es fundamental que los padres comprendan que desde que el niño nace tiene que tener un control pediátrico periódico, porque el pediatra es la persona que tiene las herramientas para evaluar ese desarrollo que acaba de mencionar Rosario, sobre todo antes del año de edad. ¿Por qué? Porque cuando el niño nace con algunos reflejos que van desapareciendo progresivamente. A partir del 3er mes de vida, ya cuando el niño se descubre el cuerpo a los 4 meses, tú le ofreces, por ejemplo, un objeto y él no se lo pasa de una mano a otra, o a los 6 el niño no da la vuelta, o ya a los 9 meses no es capaz de agarrarse y de repente levantarse, y la bipedestación se retarda mucho tiempo. Por eso es que es tan importante ir con nosotros, porque nosotros no solo valoramos el peso, la talla, la circunferencia cefálica, la circunferencia del brazo izquierdo, y evaluamos integralmente todo lo que es la parte de nutrición, crecimiento y desarrollo, sino lo que acaba de decir Rosani, que es la parte neurológica. Entonces nosotros hacemos, de repente miramos, tenemos que ver el reflejo ocular, tenemos que ver si fija mirada, tenemos que ver si sigue objetos con la mirada, si hay o no estrabismo, por ejemplo. Son cosas fundamentales que a lo mejor a los papás se les escapan, pero el hecho de que tenga que un niño a los 2 meses no tenga inclusión del pulgar, por ejemplo, que eso es un reflejo que debe desaparecer prontamente, pero los papás no lo saben. Y nosotros hemos tenido desafortunadamente la oportunidad de evaluar niños que quizás nunca estuvieron con un pediatra, y me tocó vivir varias veces esa lamentable situación, que el niño ya tenía 12, 14 meses y ni siquiera era capaz de sentarse. Entonces ahí hubo un retraso y es un tiempo perdido, porque ese cerebro y esas conexiones es la edad de oro, porque ese cerebro tiene muchísima neuroplasticidad. Entonces, si uno va detectando, la idea es que uno detecte y uno se apoye con el equipo multidisciplinario. Entonces, uno detecta, hace la conexión con el neurólogo, hace la conexión con el terapeuta ocupacional, con el psicólogo, con el psicopedagogo, de acuerdo a la edad, obviamente. Ya el psicopedagogo es para preescolares y escolares, más pequeños vamos más hacia la parte psicológica y conductual, ¿ok? Creo que con esto complementamos la evaluación. Muy bien, Tarda, excelente. A mí me preocupa, Johnny, que en nuestros programas de estudio para los estudiantes nos enfocamos muchísimo
en la parte nutricional. Por supuesto que es un elemento fundamental para el crecimiento y el desarrollo del niño. Pero esta parte educativa, formativa de médicos y de personal de salud, nos basamos en la antropometría y todas estas cosas y dejamos un poco olvidado lo que es el desarrollo. Tú como profesor universitario del curso de posgrado de Elías Toro, ¿hay algún programa específico para ir evaluando en el niño ese neurodesarrollo que puede alertarnos de que las cosas no van bien? Sí, realmente en los programas de formación pediátrica tenemos una parte donde se evalúa el desarrollo de ese niño y nos apoyamos en escalas que ya están previstas, la escala de Denver, si mal no recuerdo, donde van diciendo la edad del niño y qué habilidades debería tener ese niño, tanto de la parte social como la parte motora, que nos van a ir guiando hacia, para poder detectar a tiempo las fallas que tenga ese niño. Es una serie de ítems que el niño debe cumplir, dependiendo de la cantidad que cumpla o no cumpla, ya uno se pone en alerta y canaliza hacia el profesional que va a ayudar a que esto se mejore o que lo obtenga, pues, porque no necesariamente es que no lo va a obtener, sino que tiene un retraso, puede ser que obtenga ese ítem más adelante o que lo mejore. Entonces sí está, que no lo usamos mucho en clínica, es cierto, pero sí se implementa en los programas de educación. Lo que tú estás diciendo, Johnny, es demasiado importante. El médico pediatra, así como evalúa el crecimiento, debe evaluar el desarrollo. Hay estos test como el de Denver, Colorado, o muchos otros test que están propuestos, incluso algunos de ellos para hacerlo los padres y los educadores. Yo le quería preguntar a Milena si ella considera, tomando en cuenta pues que el niño, la relación que tiene básica es con sus padres y con los maestros que pasan todo el día, si consideras que la maestra, la educadora que se ocupa de estos niños, especialmente cuando son niños menores de 5 años, deberían tener conocimiento de estos test del desarrollo en este momento reservado para el personal de salud, a fin de que se dé perfecta cuenta muy rápidamente cómo está la evaluación del desarrollo del niño de acuerdo con su edad. Por supuesto, todo maestro debe tener conocimiento no solo de esos test, sino también de poder detectar por ciertos indicios que presentan los niños que no son iguales a los demás, ya le está indicando, bueno, que existe algo que no está bien y debe remitirlo al especialista correspondiente. Entonces, es importante no solo que los conozca, que conozca los test, sino saber hacia dónde dirigir, hacia dónde remitir. Eso es lo más importante que toda maestra debería saber, que además es importante acotar que no solamente hay que contar con la evaluación del psicopedagogo, sino con el neurólogo, que es el responsable, bueno, de decir y de diagnosticar médicamente que hay una problemática a nivel neuronal. Muy bien, muchas gracias, Milena. Johnny, aquí los expertos han referido que estos niños tienen problemas de todo tipo. Muchos de ellos visuales, auditivos, motores, de resolución de problemas y de alimentación también. Hay algunos niños incluso que más que problemas de alimentación, el babeo, que es también un problema social y que producen en muchos casos rechazo dentro del grupo de otros niños y de la familia. ¿Qué crees tú que podemos hacer con la alimentación de estos niños para mejorar la situación? Pero sí, definitivamente la alimentación es un punto importante, no solo en este tipo de niños, sino durante toda la infancia, especialmente como habíamos dicho anteriormente, los primeros 2 años o 5 años de vida,
donde se manifiesta la plasticidad de ese cerebro y donde se va a conformar gran parte de lo que va a ser su background cognitivo que lo va a acompañar durante todo el resto de su vida. Con respecto a este tipo de pacientes, también la alimentación es importante, de hecho se hace más difícil en ciertas ocasiones, pero va a depender del grado de afectación que tenga ese niño. Hay niñitos que con un grado menor de afectación, donde la alimentación es un poco más fácil, pero a medida que se va profundizando el problema o trastorno, se hace más difícil, no solo para ellos, sino que es todo un conflicto familiar, puesto que la parte del acto de alimentarse se transforma en algo muy problemático, dura demasiado, genera estrés, etc. Entonces, dependiendo de las capacidades masticatorias o de culturas que tiene ese niño, va a depender el tipo de alimentación. Entonces va del niñito que puede comer normalmente hasta que el niñito que necesita asistencia, ya sea por sonda nasogástrica o por gastrostomo, que serían los casos más severos, y que es una gran herramienta, sobre todo aquellos niñitos severos, y que vale la pena mencionar que causa mucho miedo a los padres, no sé por qué, pero cada vez que tú pones manifiesto la oportunidad de hacer un gastrostomo, se asustan, no, prefieren mantener la alimentación por sonda o con inyectadora, la cual tarda mucho y es muy laboriosa, y sin embargo, el gastrostomo es una muy buena opción a la hora de alimentar a estos niños. Porque recordemos que también la parte metabólica de estos niños también es diferente. A veces su estado metabólico es mayor, sobre todo si tienen algún trastorno muscular, que sean rígidos, que tengan rigideces, que tengan problemas de convulsiones, etcétera. Este metabolismo es mayor, entonces requiere una carga mayor de nutrientes y que a veces no puede ser abarcada solamente por vía oral. Entonces necesitamos otras vías parenterales. Pero definitivamente cada caso debe ser individualizado, porque no todos son iguales. Sí. Ahora la parte neurológica, Rosana. Sí. Esto produce mucha angustia en la familia. Sí, demasiado. Y además produce también el ir y venir para un especialista y otro. Sí. Desde el punto de vista neurológico, ¿qué se le puede recomendar a los padres y a nosotros los pediatras? ¿Qué podemos hacer con estos niños para recomendarle a los padres igualmente? Sí, lo primordial siempre con los pacientes que tienen un trastorno del neurodesarrollo es trabajar con un equipo multidisciplinario. El pediatra es fundamental. Que cuesta mucho dinero, y que cuesta mucho traslado y que cuesta mucho tiempo. Sí. Y que hay que mantener la casa. Sin embargo, lo más importante es que este niño hay que, como lo hemos hablado, hay que tratarlo de forma individual y saber cuáles son esas debilidades que tiene, porque cada caso es único. Y nosotros poder trabajar en esas debilidades y fomentar esas capacidades que todo niño tiene. Es por eso que los pediatras son fundamentales, porque una de las cosas que también tenemos que hacer es prevenir complicaciones. Estos niños con trastornos del neurodesarrollo tienen muchas complicaciones a nivel neuromuscular, pueden presentar complicaciones, convulsiones, también lo que es el trastorno alimentario, son niños que pueden tener desnutrición y mejorar esa calidad de vida del paciente para que pueda ser un niño autónomo e independiente y fomentar lo que es todas sus capacidades. Sí, lo importante que quisiera contar, que siempre nos olvidamos muchas veces los pediatras, es el apoyo psicológico a la familia. Sí. Esa mamá que tiene que luchar con ese muchacho, que a veces abandona el resto de los niños nada más que para dedicarse a él, que no puede trabajar, que hubo problemas en la pareja por el mismo, porque no saben manejar el problema y se separaron, entonces esa mujer que... ¿De quién es la culpa? Sí, una de las cosas que cuando nosotros estudiamos un paciente, uno es para prevenir esas complicaciones y dos, no debemos culpabilizar a los padres porque en la búsqueda o en la evaluación de este paciente nosotros siempre tratamos de buscar cuál fue la causa, aunque las causas de discapacidad son muchísimas y hay un porcentaje, un 60% de que no se conoce, pero es evitar esa culpabilización hacia los padres con respecto a qué pasó durante ese embarazo o al momento del parto o en los primeros años de vida. Entonces es importante exactamente brindarle
a los padres ese apoyo psicológico para que ellos puedan ayudar a que este niño pues avance con sus limitaciones, pueda avanzar y pueda funcionar de la mejor manera. Hay que aportar una sola cosita para no olvidarnos que es un problema común en niños con esta discapacidad cognitiva, que es el tema oral, el tema de la boca y las caries. Eso es importante también. Nosotros tenemos que tener alguna responsabilidad en que cada vez que el niño consulte, así como Johnny dice, no culpa, igual, tratar en la medida de lo posible de recordar a los padres que es importantísimo, sobre todo si la discapacidad cognitiva va asociada a algún problema motor. Casi todos estos niños tienen problemas de caries severos y es un problema el aseo bucal. Te adelantaste porque te tenía la pregunta, que ¿cuál es el papel del pediatra? El nutrólogo, el neurólogo, el pediatra. Nosotros somos como el director de orquesta. Somos el director porque como realmente nosotros tenemos que ser integrales y hacerlo en forma integral. Nosotros detectamos de pie a cabeza, lo mencioné rapidito. Por ejemplo, no es que de rutina le voy a hacer un fondo de ojo en todas las consultas, pero sí debo hacer, por lo menos con la figura, ver cómo está la agudeza visual de ese niño. No sé si tiene una discapacidad, pero si la sospecho, desde que es bebé puedo pedir mis pruebas específicas y hacer esos potenciales evocados para descartar otra cosa después. Debo revisar si el crecimiento y el brote dental es el adecuado de acuerdo a la edad y hacer la guía exacta desde que es bebé, cómo es el aseo, a medida que van saliendo todos los incisivos, los molares, los premolares, e ir indicando a la mamá y al papá lo que está pasando. Además de algo importantísimo, las vacunas, porque el hecho de que él tenga una discapacidad cognitiva, motora o de cualquier otro tipo, es un niño que va a estar en cualquier momento, ojalá si fuera, va a ser integrado al maternal, al preescolar o a su escuela y va a compartir con otros niños y necesitamos colocarle todas sus vacunas. Entonces nosotros sí tenemos un papel importante, porque nosotros somos como los directores hacemos un escaneo de pie a cabeza, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro por órganos. Bien importante que no hay contraindicaciones de ninguna vacuna. No, de ninguna. Eso es muy importante. Gracias, Johnny. Lo de las vacunas es fundamental y no hay contraindicación. Gracias. Sí, estos niños debemos en todo lo posible prevenir las infecciones y otras enfermedades y una medida es la vacuna. Y un punto que yo quisiera tocar también, doctor, que hay que estar muy pendiente porque son niños muy vulnerables. Son muy vulnerables al abuso, entonces hay que estar muy pendientes de este tipo. Revisar bien un buen examen físico, una buena anamnesis, un buen interrogatorio, que quién vive, quién lo cuida, etcétera, etcétera, para detectar este tipo. Eso viene una pregunta para darla posteriormente. Yo le quería preguntar a Milena, ¿por qué es que hay una relación muy estrecha entre los padres, el maestro y el pediatra? Son los que tienen. Y habitualmente los padres confían en eso y entonces llevan a su niño a la escuela y quieren saber si realmente él puede avanzar desde el punto o si tiene algún problema. Milena, ¿estos niños pueden incorporarse a la educación, a los niveles educativos con otros niños que no tienen estos problemas que ellos puedan tener? Y sí pueden, pero no todos. Va a depender del grado de la discapacidad. Sin embargo, en la actualidad he trabajado en colegios integrales donde se incorporan niños incluso con parálisis cerebral y hay un efecto bastante interesante con respecto a lo que hacen los otros niños para apoyar a los niños que tienen discapacidad. Y nos hemos dado cuenta que los ayuda a avanzar, los ayuda a ser más resilientes, los ayuda a, digamos, tener mejorías en sus capacidades. Entonces, incorporarlos es algo positivo para estos niños porque son estimulados por los demás. Entonces, no en todos los casos es posible, pero sí es recomendable. Yo esperaba esa respuesta porque verdaderamente
Así como tú dices que hay otros niños que pueden ayudar, también estos niños están sometidos a lo contrario, a ser rechazados, a ser apartados y a hacer con ellos una serie de maltratos a Sí, veces no compatibles. Y entonces estoy de acuerdo, sí, en que hay que individualizar el paciente, el niño, y habrá niños que se pueden incorporar porque su relación de discapacidad es pequeña, y habrá otros que habrán que hacerle sí, grupos para ello. sí. Esperaba Eh, esa respuesta. El punto está en que qué recomendaciones debería hacer la maestra a los padres cuando ven que su hijo no está yendo por los canales de otros niños, pues. Sí, lo más importante es tener un diagnóstico, porque con el diagnóstico es que la maestra también puede saber cuáles son las recomendaciones que debe seguir para poder apoyar adecuadamente a este niño. Eso en principio. En segundo lugar, pues el padre siempre debe estar allí. Sé que da miedo, parece difícil, pero debe estar consciente de que hay una discapacidad. Mientras más consciente esté, él va a estar más abierto a, bueno, seguir las recomendaciones que los especialistas les den. Y eso se ha evidenciado en la carrera de 20 años que tengo en educación integral, donde hemos visto las diferencias con padres que son conscientes, que siguen las reglas, que apoyan y estas recomendaciones. He visto un avance significativo en sus niños, incluso, cuando tienen diagnósticos tardíos. Es decir, que si seguimos las recomendaciones, esto es un llamado para los padres, si seguimos las recomendaciones, hay una aceptación también de lo que está pasando, él ya esa discapacidad no la va a ver como discapacidad, sino que lo va a aceptar y lo va a apoyar. Y eso es lo que va a lograr que este niño avance. La estimulación temprana, la ayuda que va a tener, pues eso lo va a potenciar aún más. Entonces, esta recomendación va sobre todo para los padres, que a veces es tan difícil aceptarlo, pero cuando lo aceptas, sabes que vas por el buen camino. Yo quisiera intervenir y Digo, relacionar un poco lo que dice Milena con lo que dijo la doctora Rosani. Y es como un llamado a la reflexión a nosotros, los profesionales que trabajamos en esta área, que la manera en que nosotros expresamos el diagnóstico, explicamos el diagnóstico, desculpabilizamos a los familiares de este diagnóstico, puede influir en gran medida en que estos padres acepten la discapacidad de una manera distinta y se aboquen a seguir las recomendaciones de los especialistas. O sea, nuestro papel es fundamental. em, para el apoyo a esta familia y cómo esta familia va a recibir ese diagnóstico. Muchas veces nos cuestionamos de si decirle el diagnóstico no a la maestra porque nos va a etiquetar, pero muchas veces las maestras necesitan saber qué cosas un niño es capaz de hacer y qué cosas no es capaz de hacer, más allá de ponerle un nombre, ¿no? El nombre le va a permitir saber cuáles son las capacidades y en qué cosas estos niños necesitan más apoyo. Em, entonces es importante que todos trabajemos en sintonía y que recordemos el papel fundamental que cada uno de nosotros tiene. Los docentes detectan, porque tienen contacto con tantos niños, que detectan rápidamente cuando hay alguno que es distinto. Y lo más importante es, vaya a la consulta médica. Yo pensaba hace un ratito, el pediatra es el médico que por lo general los papás van, ¿no? O sea, no suelen ir a los controles médicos. Entonces, el papel, esa es la puerta de entrada para poder hacer un diagnóstico y luego referir a los distintos especialistas. Entonces, eso era un poco lo que quería comentar. Sí, si me permite, también es importante como docentes estar consciente de las adaptaciones que se deben hacer, adaptaciones curriculares. Si nosotros tenemos un sistema que sea más inclusivo, hay que considerar este punto porque es importante, ya que estos niños van a llegar al aprendizaje, pero no de la misma manera en que llegan los niños, los demás. Entonces es muy importante que se considere. Y lo otro también importante para evitar estos maltratos a los que se refería el doctor Jesús
es que la maestra debe hacer un trabajo con el grupo, con todo el grupo, concientizarlos, ayudarlos a entender que hay una persona que es un poco diferente, que no va a avanzar tan rápido, hacerlos conscientes de todas sus particularidades para que los niños también se sensibilicen. Es un trabajo del día a día, es un trabajo de todo el colegio, desde la directiva hasta los representantes. Es muy importante que todos estén conscientes de que hay una persona que necesita una atención un poco distinta. Sin embargo, no lo hace menos. Tienen los mismos derechos que los demás niños y eso también es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo como maestros. Lo que están diciendo ustedes es toda la verdad, estoy absolutamente de acuerdo. Los estudios últimos sobre el cerebro hacen evidente que el gran desarrollo cerebral ocurre durante los primeros 5 años y muy particularmente durante los primeros 3, donde hay una capacidad sineptogénica del cerebro y en donde se establecen los elementos, las herramientas clave de lo que va a ser el niño como adulto. Y eso se logra a ese nivel, en esos 3 primeros años. En los 6 años, pero particularmente en los primeros 3 años. Y eso que ustedes están diciendo concuerda mucho con lo que debe ser la función del maestro. Lo que no estoy muy seguro es si los maestros están capacitados para instruir, para darle la educación que requieren estos niños en estos 3 primeros años. Tenemos conocimientos de trabajo hechos en el país en el cual muy pocos niños durante los 3 primeros años tienen la familia la posibilidad de ir a una institución educativa de temprana edad y queda el niño en la casa al cuidado de otras personas que probablemente no son tan capacitadas como para que esto pueda ser. ¿Conocen ustedes alguna institución pública en la cual atiendan estos niños en educación temprana? Es decir, en la etapa inicial de la educación, en estos primeros 3 años. Hay algunos para algunos trastornos del neurodesarrollo específicos. No me refiero. No son No me refiero a trastornos de niños normales. Niños normales. O que se supone que son normales. Sé que hay instituciones privadas que atienden a estos niños, ¿no? De educación inicial, en la etapa maternal. Pública no. No, en los primeros años no. Es muy escaso. Hay algunos centros de desarrollo infantil en algunas escuelas públicas. Tuvimos la oportunidad de nosotras cuando estuvimos haciendo nuestra formación en CDI de ir a unos centros de desarrollo infantil para niños estándar, promedio. Que estaba como de alguna manera integrado a lo que no estamos muy claras es si está generalizado, pero por ejemplo, en el Ministerio de Educación existen unos centros de desarrollo infantil donde los niños están ahí desde muy chiquititos mientras los papás están allí trabajando. No sé si esto es a nivel nacional. Ellos nos hablaban que habían algunos centros como estos en algunos estados del país, pero no tengo muy claro en dónde y cuáles son, por ejemplo, los requisitos para ingresar, pero son para niños promedio. Yo tuve la oportunidad de ir a un centro muy cerca de UNICEF, de la sede de UNICEF, con algunas de ustedes. Sí, claro. Ajá. Este no es un centro de atención integral, ese que tú te refieres, en el cual atienden niños en la etapa maternal. Los niños de ahí eran un poquito más grandes. Era preescolar.
Sí, en la Sí, etapa inicial. Ujú. eran más grandes. El que estoy diciendo se había maternal, en el que les estoy comentando del Ministerio de Educación, que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer nuestras prácticas allí. Son niños más pequeños, más bebés, o sea, antes No de la todo etapa lo preescolar, existe. Básicamente el sin secreto, control de esfínteres. el secreto que lo diferencia del preescolar del que estamos hablando es que para ingresar a preescolar el niño tiene que controlar el ritmo. Muy bien. Sí. Y ahora sí, en centros donde puedan ser atendidos de manera integral, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de su alimentación, desde el punto de vista de su trastornos motores, centros públicos en el país que atiendan a estos niños. A nivel educativo, o sea, para darle educación, no. Hay algunos para el diagnóstico y para la atención de por alguna de las áreas, para algunos trastornos del neurodesarrollo públicos. Pero a nivel de educación, que yo conozca, públicos no. Te oí a ti hablar en alguna oportunidad de eso y Se están haciendo adaptaciones curriculares porque realmente mantener y sostener en el tiempo un sitio de esta característica es muy costoso y el Estado no tiene la capacidad para ello. Sin embargo, como el doctor lo describe como un maternal como tal, realmente en público no existe. En privado sí hay varios, ¿ok? Con sus condiciones y son muy costosos. Tienen incluso hasta el pediatra dentro, ¿ok? Eso es distinto, eso es otra cosa. Ahora, en relación al público, no para el cuidado, pero sí para el diagnóstico y para la intervención del equipo interdisciplinario, siempre existieron que están justamente por el ministerio. Hay una conjunción a veces, ¿no? Porque muchos dependen de educación. ¿Por qué? Porque tienes terapia de lenguaje, tienes psicólogo, tienes psicopedagogo y tienes terapeuta ocupacional, que eran los antiguos centros de desarrollo infantil, que en Caracas habían 7, ¿se acuerdan? En el área donde yo trabajaba todavía existe el número, que casualmente era el número 7, pero está básicamente, yo diría que un poco desmantelado, pues porque ya no tienen el pediatra, tienen solamente un psicopedagogo, ya no hay psicólogo, pero el equipo multidisciplinario como tal no en todo existe. muy bien. Y Rosario, ¿tú conoces? Bueno, debemos Perdón, esta pregunta la hago porque es muy importante para los pediatras, para los padres, que como ya dije, es una tragedia verdaderamente. El tener que viajar por toda la ciudad buscando dónde le atienden el lenguaje, dónde le atienden la vista, dónde le atienden la parte motora, etcétera. Deberían haber centros de este tipo para tratar integralmente a estos niños. Sí, recordemos que la discapacidad cognitiva, las causas son múltiples. Una de las categorías es la parte de los factores a nivel de lo que es los antecedentes perinatales y neonatales. Una de las causas más frecuentes es lo que es la prematuridad y también los factores a nivel materno como desnutrición o alguna enfermedad en el momento de la gestación. A nivel público existen programas que se llaman altos riesgos biológicos o consultas de alto riesgo biológico, donde estos niños tienen que ser intervenidos de forma temprana si se conoce algún factor de riesgo. Es por esto que la intervención, se habla de intervención temprana cuando tenemos niños con alto riesgo biológico, y ya lo que es la atención temprana es cuando este niño, por alguna causa, al momento del nacimiento, presentó asfixia perinatal, porque son los de mayor riesgo para tener una discapacidad cognitiva. Asimismo, también los trastornos genéticos. Uno de los trastornos genéticos más frecuentes es lo que es el síndrome de Down, que van a ocurrir o van a tener como comorbilidad una discapacidad cognitiva, y por eso estos pacientes inmediatamente tienen que entrar a estos programas de intervención temprana. A nivel público hay fundaciones, una de las fundaciones que se conoce aquí en Caracas es Niño Simón, donde hay un equipo terapéutico, donde este niño puede ser intervenido. Sin embargo, claro,
lo que es lamentable es que hay una gran población y lo que uno quiere es que este niño sea estimulado casi que a diario para mejorar todas sus habilidades y las terapias suelen ser una cada un mes, una cada 2 meses, ¿ok? Por eso que también existe a nivel, actualmente existen muchos centros, pero de forma privada, para lo que es la estimulación con equipos multidisciplinarios. En la parte privada, semiprivada, tenemos lo que es INMEDI, que es un Instituto de Desarrollo del Niño, donde contamos con todas las especialidades. Y lo más importante es que este niño pueda ser intervenido desde pequeñito. Si tenemos que esta mamá tuvo desnutrición, o fue una mamá adolescente, o tuvo hipertensión, diabetes, este niño fue prematuro, o tuvo una asfixia perinatal, este niño debe empezar desde muy pequeñito una intervención temprana para disminuir esos riesgos de trastornos del neurodesarrollo y que él pueda desarrollar todas estas habilidades. Como yo digo, el cerebro es un órgano maravilloso, es como una plastilina, tiene esa capacidad versátil de moldearse y mientras mayor estimulación e intervención, él puede mejorar su funcionamiento de forma genial y maravillosa. Muy bien. Ahora bien, una pregunta general. Ya estamos por terminar la sesión y tengo aquí una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a padres, familiares, maestros a desarrollar ese potencial que referimos al inicio, en la introducción, que también tienen estos niños con discapacidad? ¿Cómo podemos ayudar? Principalmente la psicoeducación, como lo comentaba el especialista, mientras más se comprende lo que es el trastorno o la condición y se acepta, sabemos que es una etapa muy difícil porque los padres sienten una culpa y otro es la negación, que es porque hay muchas expectativas con ese niño. Entonces, lo primordial es uno aceptar que hay una condición, que hay una limitación en su funcionamiento y para comprender y que este niño pueda evolucionar en el tiempo. Entonces, lo más importante es enseñarle o ayudar a los padres a enseñarles sobre la condición que tiene, las limitaciones que tiene, pero a la vez este niño también tiene capacidades y allí es donde nosotros tenemos que fortalecer esas capacidades, esa fortaleza que todo niño tiene para disminuir esas debilidades o esa deficiencia que tiene. ¿Cómo podemos ayudar, Carla? Familiares, padres. Yo diría que por lo menos nosotros que somos los directores de orquesta, tenemos que tener una comunicación efectiva pero cariñosa. No es fácil decirle a un papá y enfrentarlo con una realidad que no está en la capacidad de manejar. Entonces, yo creo que el secreto, y lo digo desde mi experiencia, el secreto para el éxito con el niño y con la familia y con la integración es mejorar la comunicación nosotros, porque el amor ya existe. O sea, es su hijo y yo sé que lo ama, pero dependiendo de cómo nosotros hagamos la introducción y la aceptación de lo que el niño tiene, después que uno le hace ese link con buenos términos, porque también lamentablemente existimos muchos profesionales que con el verbo somos demasiado duros. Y en esta condición yo siento que aquí tiene que haber más que tacto, tiene que haber mucho amor, porque definitivamente es un acto de amor cuidar a un niño con un nivel a veces estas discapacidades son muy frustrantes para los padres. Entonces nosotros tenemos que acompañarlos en el proceso e irle dando herramientas y sobre todo, ¿sabes qué es mágico? Eso es lo que acaba de decir la doctora Rosalme. El cerebro es mágico y los niños son mágicos. Y cuando uno convence a los papás de que si ellos le ponen el empeño en ese cerebro que tiene esa maravillosa neuroplasticidad, podemos obtener cosas maravillosas y lo he visto con mis propios ojos. Sí. Lo he visto con mis propios ojos y uno se contenta tanto más que ellos y le hace el seguimiento. Ciertamente sigue la terapia, pero igual va para la consulta, igualito tú lo revisas, le pones su vacuna, lo besas, lo tallas, pero entonces tú le dices, oye, qué grande, mira, ya camina, mira qué grande, ya tiene una buena pinza, mira, ya entró a la escuela,
De repente, si llega a hablar, oye, se sabe las vocales, ustedes me entienden lo que quiero decir. Nosotros formamos parte del estímulo para que el papá se integre y además de aceptar, le ponga el corazón que ya tiene con su hijo. Muy bien, otra cosa importante es la educación y la sensibilización de la población en general, porque somos una sociedad que no está preparada para este tipo de pacientes, y una de las sociedades desarrolladas es aquella que incluye a toda su población. Entonces es muy importante también que la población general sepa de este tipo de pacientes y cómo tratarlos y cómo incorporarlos a la vida diaria. Es muy importante porque a veces es lo contrario, Exacto. se señala sociedades como la nuestra. Sí. Yo le he hecho pocas preguntas a Viviana porque ella le vamos a dar 10, 15 minutos, va a hablar mucho, ¿no? Entonces, por eso me dirijo nuevamente a Milena para decirle cómo los educadores podemos ayudar a los padres, a otros maestros, a profesionales, a atender este tipo de problemas. Sí, bueno, en breve momento, Vivi les va a hablar un poco más acerca de cómo podemos ayudarlo. No me quisiera adelantar porque sé que es una parte que ya Viviana les va a hablar. Sin embargo, hay, digamos, dinámicas, estrategias súper sencillas que podemos aplicar con los padres, porque generalmente este enfoque que Vivi les va a presentar está dirigido es a los cuidadores, para mostrarles cómo a través de estrategias muy sencillas se pueden lograr grandes cambios y que el impacto se va a prolongar durante toda la vida del niño. Entonces, todo maestro, como bien dijo el doctor, debe educarse, debe prepararse para poder atender una población como la que estamos refiriéndonos hoy. Porque mientras más preparado esté, mejor va a responder y mejor va a poder apoyarlo. Y también va a poder dar las recomendaciones a los padres. Entonces, cuando comprendamos lo que Viviana nos va a mostrar a continuación, vamos a poder entender a qué me estoy refiriendo específicamente. Pero sí quiero comentarles que hay estrategias fáciles de llevar, fáciles de hacer, que si las implementamos tal cual como nos los muestra el enfoque, vamos a poder lograr grandes cambios en estos niños y que los vamos a poder incorporar y van a poder hacer su vida de una manera sana y que van a poder desarrollar también sus capacidades, potenciarlas. Muy bien, Milena. En estos días tuve la oportunidad de estar en el Congreso de Pediatría y cerré mi intervención con una pregunta que hace un investigador. Dice, si un educador, su objetivo más importante es que el alumno aprenda, ¿cómo es que no sabe cómo aprende el cerebro? De manera que el cerebro se convierte en el elemento fundamental, y no solamente se convierte en el elemento fundamental de aprendizaje, sino que además el maestro tiene que saber necesariamente cómo aprende el niño, que es como decir cómo aprende el cerebro. Y recomendaba como estímulo para ese aprendizaje dos cosas que ustedes manejan muy bien, que es el juego y ese el cuidado del desarrollo infantil, que me parece muy bien el nombre que le colocaron para diferenciarlo o para no crear controversias en la atención temprana y en la estimulación temprana y todo lo demás, que son los cuidados del desarrollo infantil, que seguramente es lo que nos va a hablar Viviana. Así que Viviana, tienes la palabra tú. Bueno, les voy a hablar un poco de este enfoque primero, voy a tratar de ser muy breve, y cómo este enfoque nos puede ayudar a potenciar o a desarrollar todas las potencialidades de estos niños y niñas con discapacidad. Les queremos comentar que el enfoque Cuidado para el Desarrollo Infantil, por sus siglas es CDI, es un enfoque y es una intervención. Primero es un enfoque porque puede ser integrado o insertado en los programas ya existentes para la atención de niños y niñas pequeños y sus familias.
Es una intervención porque puede ser implementada por un proveedor de servicios mediante orientaciones a la familia para que el cuidador principal pueda fortalecer sus habilidades de interacción con su niño y niña a través de actividades sencillas de juego y comunicación. Nosotros tenemos un eslogan para este enfoque que es simple y poderoso, porque es muy sencillito, pero el alcance que tiene, por lo que ustedes comentaban al inicio de esa capacidad que tiene el cerebro de hacer, no sé, 1000 conexiones neuronales por segundo, genera unos beneficios importantísimos para los niños y las niñas. Este enfoque es un enfoque creado por UNICEF en el 2002 junto a la Organización Mundial de la Salud, y luego se hizo un esfuerzo conjunto de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Regional de UNICEF para adaptarlo a América Latina y el Caribe. Como ven, en la parte derecha de la pantalla, es como unas recomendaciones muy básicas, muy breves, muy pequeñas de cómo estimular a los niños a través de la comunicación y del juego. Hay una evidencia científica que sustenta a este enfoque. Se hicieron varios estudios donde observábamos que para niños con alteraciones en el índice de desarrollo, emplear el enfoque, que básicamente es la estimulación, generaba unos resultados en ese índice de crecimiento muy similares, por ejemplo, a los niños que recibían algún suplemento nutricional, cuando había déficit en el crecimiento también asociada a desnutrición. Entonces vemos lo poderoso que puede ser este enfoque. En ese sentido, los resultados, no solo en la primera infancia, sino en el cambio del comportamiento de los cuidadores, que por ejemplo tienen mayor salud mental, el CDI fue recomendado por la revista The Lancet. Y dice que, bueno, las intervenciones exitosas incluyen técnicas de cambio del comportamiento como el CDI y es costo efectiva y recomendada para su uso a gran escala. Nos dice que por cada dólar invertido o cada $3 invertidos en el enfoque en la primera infancia, nos reducimos $7 en el futuro para el desarrollo de estos niños y niñas. Entonces, nos invita a invertir en la primera infancia. ¿En qué consiste? Bueno, en tres cosas básicas: mejorar el conocimiento y las capacidades, perdón, de los profesionales que trabajan con las familias. Y por eso, Milena lo decía hace unos minutos, es importante nuestro rol porque nosotros podemos enseñarle este enfoque desde nuestras actividades diarias a estos cuidadores y no implica más de 5 a 7 minutos más adicionales de nuestra consulta, de nuestro acompañamiento pedagógico, etcétera. Además, el CDI consiste en proveer herramientas para el trabajo con familias a través de actividades de comunicación y de juego, como ya les había mencionado, y en demostrar cómo el uso de la intervención mediante la práctica de una crianza sensible tiene un impacto en otros aspectos del cuidado, como la lactancia, la alimentación, la higiene, la prevención de accidentes, el buen trato, etc. E incluso nos ayuda a prevenir situaciones de malos tratos o de abuso para estos niños en el futuro. Entonces, el enfoque CDI, cuando nosotros ya se lo enseñamos desde nuestra prestación de servicios, se los enseñamos a los cuidadores, les permite nos permite a nosotros, a través del enfoque, proporcionarles conocimientos acerca de cómo se desarrollan los niños y niñas. Decía la doctora Rosagni y el doctor Jesús, los papás hay cosas que no saben cómo es el desarrollo, y este desconocimiento hace que no sepan qué esperar. Entonces, los enseñamos a que sepan cómo se desarrollan los niños, a que mejoren la forma en que hablan, juegan e interactúan en el hogar. Que cualquier interacción, cualquier oportunidad para interactuar con estos niños y niñas tiene un efecto a largo plazo importantísimo. También es ayudarlos o enseñarlos a confeccionar juguetes y hacer que el hogar sea estimulante, para desmontar esa creencia de que necesitamos los juguetes más modernos, los más costosos. No, necesitamos cosas que tenemos en casa que podamos utilizar para promover el desarrollo de niños y niñas. Y el enfoque también mejora la autoconfianza y el disfrute de interactuar con niños y niñas de manera que se involucren activamente. Lo que decía Darva, nosotros somos fuente de estimulación, nosotros reforzamos la conducta de estos papás cuando les decimos, oye, mira qué bien lo haces, mira que a través de esto lo que tu hijo logró genera confianza en estos cuidadores de que son capaces de influir en la vida y en el desarrollo de estos niños y niñas.
¿En qué escenarios tiene especial relevancia el enfoque CDI? Como lo decía hace un rato Milena, todos los niños tienen los mismos derechos, incluyendo los niños con discapacidad. Entonces, el enfoque CDI se aplica para todos y todas las niñas, pero es fundamental para aquellas comunidades y familias donde los niños se enfrentan a mayor vulnerabilidad, como por ejemplo niños y niñas con alguna discapacidad, con algún retraso en el desarrollo, que han sido sobrevivientes de violencia en contextos hospitalarios, etc. Entonces, mostrarles algunos datos globales del enfoque. Este enfoque se ha implementado y adoptado a más de 50 países, se ha traducido a más de 20 idiomas y se han hecho evaluaciones en Chile, Turquía, Pakistán y han demostrado la efectividad de integrar el enfoque CDI en los servicios existentes de salud. Entonces, ¿por qué apoyar a los niños con discapacidad? Porque tienen derecho a desarrollarse en la mayor medida posible. Los niños con discapacidad que reciben una buena atención y oportunidades para el desarrollo durante la primera infancia tienen más probabilidades de convertirse en adultos sanos y productivos, a pesar de su discapacidad. Para que estos niños puedan sobrevivir, prosperar, aprender, ser empoderados y participar, es esencial prestar atención a su desarrollo en la primera infancia. Lo que veíamos al inicio, la detección temprana es lo más importante. Entre más temprano lo hagamos, mayores oportunidades tenemos para desarrollar todas sus potencialidades. Y los programas de desarrollo del niño en la primera infancia, bien organizados e inclusivos para niños pequeños con discapacidad, pueden dar a los padres más tiempo para dedicar a actividades productivas y permitir que niños y niñas con discapacidad asistan a la escuela. El doctor Jesús mencionaba el costo que implica la discapacidad, el traslado de un lugar a otro, pagar un especialista. Pero es que es un costo porque adicional a eso necesito dedicarle la mayor cantidad de tiempo a mi hijo para que pueda desarrollarse. Entonces dejo de hacer actividades productivas. En la medida en que tenemos servicios inclusivos, estos niños tienen más espacios para desarrollarse y estos padres tienen mayores capacidades también para producir y para ocuparse de otros aspectos de su vida que también son necesarios y que van a contribuir a este niño con discapacidad. Entonces tenemos una doble ganancia. El costo de la discapacidad es enorme, no solo para la familia, sino para los servicios y para el Estado. Y nosotros incluir este enfoque pequeñito en los servicios en los que estamos, nos puede ayudar a disminuir esos costos. Bueno, yo quisiera cerrar mi intervención con este pequeño video acerca de cómo aplicar el enfoque CDI en niños con discapacidad. It's normal to feel distressed when you're told that your child has a disability, but here's some useful advice to help your child to reach their full potential. Hi, I'm Professor Maureen Sams-Vaughan, and this is my mini parenting masterclass on children with disabilities. Every child with a disability has strengths. These may be in doing artwork, in their personality, or in their motor skills. Every child has a strength. It's more important for us to focus on what children can do, their abilities, rather than their disability. We can use children's abilities to assist the areas that they have most challenges with. Some children with disabilities will be able to speak with you. Others will not be able to speak, but they do communicate even though they don't speak. For example, when a newborn baby comes into a family, that baby communicates without speaking. You learn that baby's likes and dislikes by whether they smile or laugh or whether they cry. The same occurs with children with disabilities who can't speak. They tell you what they like by smiling or laughing, and they tell you what they don't like by crying or making an upset face. Children are stimulated by everything in their environment, by the sounds, and by the interactions, by your smile. So if your child with a disability is around you, you should make sure that you spend time talking with them, explaining in simple language what it is you're doing,
smiling with them, telling them all about their environment, making noises around them so they can respond to noises. Everything that you do as you're moving about the house, as you're doing your housework, involve and include your child in it. Move your child into the room in which you are working. Tell them what you're doing. You're washing the dishes. You're dipping the dishes in the water. Tell them exactly what you're doing. All of that will stimulate them. You can also stimulate them by directly playing with them, by making little toys in the home, putting stones in a bottle and shaking it, by waving ribbons in front of their eyes, different colored ribbons. There are many things that you can do with just things around your house. Breastfeeding is really important for all children, but is especially important for children with disabilities. Breastfeeding is really important for children's growth, children's nutrition, and children's brain development. Many children with disabilities are actually able to breastfeed, but only a few would not be able to breastfeed, and those who can't can be fed expressed breast milk, because breast milk is really the best. The early years of every child, whether they have a disability or not, are critical, because when we stimulate the brain during these early years, we're ensuring that the brain develops to its full potential. We're making sure that children have the best development that they can have. And this happens for children with disabilities and children without disabilities. Children with disabilities enjoy being played with just like any other child. They enjoy you reading to them, showing them pictures, tickling them, hugging them, cuddling them. They respond to you with laughter and smiling. If they don't like that particular play that you're doing, they will tell you. They will stop laughing, they'll stop smiling. Try something else. You will find something because you know them best. If you don't have a lot of time to play with your child, there may be other family members in your home who will be able to play with your child with a disability. Brothers and sisters are really great around children with disabilities. They stimulate them because they talk to them a lot and they play with them. They don't seem to be concerned about whether a sibling has a disability. They play with them just like anyone else. If you have a concern that your child has a disability, go to your nearest health provider and let them know your concerns. Some concerns may turn out not to be a problem at all, but some may, and your child may be identified as having a disability. It's just as important to provide children with disabilities with a loving environment. Children who are shown warmth and love grow up to be loving, warm persons. A child with a disability who is shown warmth and love will grow up to be an adult who may have a disability, but who is a wonderful person to be around. Bueno, con esto cerraría por aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Realmente excelente. Gracias a ustedes por invitarnos. Lo que queremos decir finalmente es que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Héctor Arrechedera. Nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron hoy y a los que se podrán ver este programa de manera diferida. A los profesores que han intervenido en la presente sesión, licenciada Viviana Daza, licenciada Milena Ariza, la doctora Darda Ramírez, la doctora Rosana García y el doctor Johnny Marante. A los miembros del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quienes hicieron todo lo que debía hacerse para cubrir las exigencias de esta transmisión. En especial a los ingenieros profesor Luis Fernández, María Dolores Fariña,
Nancy Urbina y Sandra Spinetti. Y finalmente, agradecemos a todos ustedes por sus aportes y presencia en esta sesión y los invitamos a una nueva sesión el venidero primer viernes hábil del mes de noviembre, que será el 1 de noviembre de este año. Muchas gracias y saludos. Muy agradecido por todo.